inicio a la conferencia. Tengan todos muy buenas noches. Quiero agradecer a todos los presentes que se encuentran conectados en este momento para este evento jurídico y también al Instituto por la invitación. Bueno, el tema que nos toca hablar ahora es con respecto a cómo registrar o constituir una empresa en tiempos de COVID. En esta coyuntura que vivimos actualmente, tener un emprendimiento resulta algo bastante factible, ¿no? Adicionalmente, de repente, a un trabajo que podamos tener, o bueno, como iniciativa para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de emprender, todos tenemos esa interrogante, ¿no? Decimos, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Y siempre tenemos eso en la cabeza. Entonces, cuando nosotros queremos emprender, seguramente habremos escuchado con respecto al tema de la persona natural y la persona jurídica. ¿Qué es la persona natural? ¿Qué es la persona jurídica? Cuando yo decido formar una empresa, cuando yo decido iniciar un negocio, en este caso, debo tener en cuenta varios aspectos, como por ejemplo, ¿qué monto estoy dispuesta a invertir para mi negocio? ¿Cuántas personas van a formar parte de esta empresa, de este negocio? ¿El riesgo que voy a tomar? ¿Voy a tener trabajadores? ¿Cuánto tiempo me va a tomar hacer el trámite, el plazo, entre otros, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer con respecto a qué es una persona natural o qué es una persona jurídica. Aquí nosotros podemos encontrar algunas diferencias, un poco de luz con respecto a este tema. Cuando nosotros estamos hablando con respecto a la persona natural con negocio, estamos hablando, así como su nombre lo dice, de una persona natural. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo deseo tener un negocio como persona natural con negocio, lo único que yo debo de hacer es acercarme con la SUNAT, ¿no? La SUNAT lo que va a hacer es entregarme mi RUC, y en este caso el RUC inicia con 10. Podrán preguntarse de repente sobre las personas que emiten recibos por honorarios. Es cierto que las personas que emiten recibos por honorarios también tienen el RUC con 10. Ese mismo RUC, la SUNAT internamente lo activa como persona natural con negocio y nos va a permitir a nosotros desarrollar distintas actividades como si fuera una empresa, a diferencia de lo otro que nos permite emitir recibos por honorarios, pero es por servicios profesionales, ¿no? Es algo completamente diferente. Si yo decido formar una persona natural con negocio, significa que voy a tener una responsabilidad ilimitada. Es decir, que no existe una separación entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa, porque no hay un medio mediante el cual esto se declara. A diferencia de la persona jurídica, en la cual sí podemos encontrar una distinción entre el patrimonio personal de la empresa, entre el patrimonio de empresa y mi patrimonio personal. Por ejemplo, si yo decido formar una empresa como persona jurídica, yo le voy a tener que dar un aporte a esa empresa, un aporte determinado que puede ser en dinero o puede ser en bienes. Yo voy a determinar eso, pero mi responsabilidad únicamente se va a dar hasta ese aporte, nada más. Por ejemplo, si yo decido formar mi empresa con mi hermana, yo podría aportar 5,000 soles y ella también podría aportar 5,000 soles. Y nuestra responsabilidad va a ir hasta eso, hasta ese monto que estamos determinando, nada más. Por si hubiera algún problema con alguna entidad financiera, algún banco o la SUNAT de repente, ¿no? No tocarían mi patrimonio personal, simplemente podrían tomar el patrimonio de la empresa en caso de alguna deuda. Y eso es bastante importante y esa es una de las principales diferencias entre la persona natural con negocio y la persona jurídica. Y quiero hacer hincapié en esto, porque lamentablemente a veces, si bien es cierto, uno puede iniciar más rápido el negocio como persona natural,
resulta a veces complicado cuando la responsabilidad es ilimitada, porque por desconocimiento no sabemos que estamos involucrando nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, si es persona natural o persona jurídica, hay que tomar en cuenta el tema del patrimonio. Esa es una recomendación. He trabajado con varias empresas y muchas de ellas, pues, después de un tiempo de ser persona natural con negocio, definitivamente han preferido ser persona jurídica por este tema de la responsabilidad y el tema del patrimonio, ¿no? En el caso de la persona jurídica, el RUC comienza con 20. De todas maneras, cuando nosotros veamos a un RUC 20, es una persona jurídica, sabemos que estamos hablando de una empresa, ¿no? También habremos escuchado con respecto a las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿no? Tenemos nosotros personas jurídicas con fines de lucro y sin fines de lucro. Cuando nosotros hablamos de las personas jurídicas sin fines de lucro, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las asociaciones, a las ONGs, entre otras. Este tipo de entidades se dedica a tener fines sociales, culturales, deportivos, entre otros, a brindar ayuda social, ¿no? Conocemos muchas entidades que se dedican a eso. Entonces, estas entidades no tienen fines de lucro y la naturaleza de una empresa es tener fin de lucro, generar. Por lo tanto, cuando nosotros deseamos formar una persona jurídica, vamos a hacerlo, pero una persona jurídica con fines de lucro. En nuestro país tenemos muchas de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, el Grupo AGE, Alicor, Gloria, Belcor, entre otras, ¿no? Todos conocemos empresas y también asociaciones, ¿no? Cuando hablamos de una empresa, nuevamente viene el tema aquí de los fines de lucro, ¿no? Una empresa es una entidad constituida, registrada, es una organización de personas, puede estar formada por una o más personas, ¿no? Que tiene fines económicos y su objetivo, como vuelvo a repetir, es lucrar, generar una rentabilidad para todos aquellos que forman esa empresa, esa entidad. Cuando nosotros hablamos también respecto al tema de empresa, ¿no? Cuando hablamos del tema de empresa, nosotros nos estamos haciendo referencia a muchas actividades que van a tener que realizarse internamente, ¿no? Si bien es cierto, yo digo, voy a formar una empresa, sí, pero debo tener en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo, si yo me voy a dedicar al tema de la comercialización de productos, debo tener en cuenta quién va a comprar, quién va a vender esos productos, si voy a tener personal internamente, el tema de los recursos humanos, quién va a ver el tema de las planillas, entre otros, ¿no? También, por ejemplo, el tema de marketing, si voy a ofrecer algún producto o servicio. Ahora, en estos tiempos, pues, estamos usando las redes sociales como para generar mayor valor, etcétera, ¿cierto? Cuando formamos la empresa, además, prácticamente quien forma la empresa hace todo, ¿no? Es el responsable de las compras, las ventas, del tema de marketing, del tema de gestión. Entonces, es lo normal. Pero, obviamente, cuando la empresa empiece a crecer, vamos a tener la necesidad de deslindar funciones, de deslindar responsabilidades en otras personas y de esta manera concentrarnos en el fin del negocio para poder seguir creciendo, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? A ver, siguiente. Siguiente. Ya. Cuando nosotros hemos decidido formar una empresa, una empresa como persona jurídica, en este caso tenemos opciones que nos brinda el Estado, bueno, la Ley General de Sociedades. En este caso tenemos, por ejemplo, a la empresa individual. Habrán escuchado acerca de la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. ¿Qué significa ser una EIRL? Una EIRL significa que existe una sola persona como dueña de esta empresa. Es bueno, también tiene sus ventajas, tiene sus desventajas,
tiene sus ventajas en el sentido de que si formo una empresa individual, yo sola voy a tomar las decisiones sin tener que andarle pidiendo consentimiento a un socio si lo tuviera, etcétera, ¿cierto? Un solo dueño, la responsabilidad es limitada. Si existe una IRL, el dueño de la empresa es el titular. Ese titular podría ser también el gerente. Sin embargo, también se da la figura de que en una IRL el gerente puede ser otra persona que yo designe. Es decir, por ejemplo, yo formo mi empresa, pero como yo soy la dueña, pero no tengo mucho tiempo de hacer las gestiones y hacer los trámites, entonces lo que yo voy a hacer es nombrar a una tercera persona como gerente. Voy a nombrar de repente a mi papá. ¿Por qué? Porque él tiene más tiempo. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Porque al final el gerente es prácticamente como si fuera un administrador de la empresa, ¿no? ¿Qué significa? Que puede ser removido cuando yo lo considere conveniente, porque yo lo estoy contratando. Entonces, yo puedo removerlo de su cargo y no va a haber ningún problema. ¿Sí? No hay problema. También en nuestra legislación, por ejemplo, tenemos a la sociedad anónima cerrada, ¿no? En este caso, la sociedad anónima cerrada está formada por mínimo 2 personas, porque es una sociedad, y máximo 20 personas. En este caso, el aporte que nosotros le vamos a dar a la empresa se le conoce como acciones. Cada sol, cada bien que yo le dé a mi empresa se va a conocer como acciones. Como decía, tiene responsabilidad limitada, tiene una junta general de accionistas y aquí el directorio es opcional. Cuando hablamos de los socios que van a formar una SAC, muchas personas consultan con respecto a si podemos formar una sociedad, cualquiera de estas sociedades que voy a mencionar en unos momentos, con el cónyuge. No se puede formar, yo no puedo ser socia de mi esposo, por ejemplo, salvo que tuviera una separación de patrimonio debidamente inscrita en registros públicos. Estoy hablando de siempre y cuando estemos casados legalmente. Legalmente, o sea, no estoy hablando de una convivencia, porque eso no es estar casado, ¿no? O sea, si uno está casado legalmente, para poder formar la empresa con el cónyuge, obligatoriamente necesitamos la separación de patrimonio debidamente inscrita en registros públicos. ¿Para qué? Para que esa información vaya contenida en la minuta, en la escritura y sea inscrita también en registros. ¿Por qué? Porque significa que cada uno le va a dar un aporte a la empresa y de esa manera todo lo que genere también va a ir para cada uno, no va a ir a la sociedad conyugal, como suele pasar cuando uno está casado, ¿no? Eso es un punto bastante importante. En el caso de la SAC, por ejemplo, tiene que tener obligatoriamente un gerente, podría tener también un subgerente, ¿sí? Se sugiere que tenga un subgerente. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede si el gerente no se encuentra? Que muchas veces sucede, ¿no? El gerente puede reemplazar, el subgerente puede reemplazar al gerente en caso de ausencia. Y eso es importante, porque obviamente pues el gerente de repente está realizando alguna actividad en provincia o tiene que viajar fuera del país, ¿y quién lo va a reemplazar? Justo hay que hacer un trámite con la SUNAT, con alguna entidad financiera, y si el gerente no está, no puede ser que se paralicen las actividades de la empresa, ¿cierto? Entonces, alguien tiene que reemplazarlo. Entonces, en ese caso, para eso nosotros contamos ya con el subgerente, y todo eso tiene que declararse, pues, para hacer la minuta, ¿no? Entonces, el subgerente va también como apoyo del gerente. Tanto gerente y subgerente pueden ser los mismos socios. Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo que siempre pasa. Pero también podrían ser otras personas que nosotros nombremos, ¿sí? No hay ningún problema con eso. También tenemos, por ejemplo, a la SRL, ¿no? La SRL es muy similar a la SAC en este caso. Igual necesita 2 socios, máximo son 20 para formar esta empresa, la responsabilidad también es limitada. En este caso sí, el aporte que le dan las personas que forman la SRL a la empresa se le conoce como
aportaciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la SAC y la SRL? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en primer lugar, esta denominación, ¿no? El aporte. En la SAC, el aporte se le conoce como acciones y en la SRL se le conoce como participaciones. ¿Hay un cambio de nombre? Sí, pero es básicamente eso. ¿Por qué? Porque la legislación así lo estableció en su momento, pero en realidad significan prácticamente lo mismo, equivale a lo mismo. Tener acciones con la SAC o tener participaciones con la SRL es prácticamente lo mismo. Pero aquí sí hay una diferencia importante que les quiero señalar y que en realidad les va a ayudar mucho. Cuando nosotros formamos una sociedad anónima cerrada, si por ejemplo más adelante yo quisiera incorporar un nuevo socio o que mi socio me venda sus acciones, se puede hacer mediante libro de actas. Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser como que menos complejo realizar el trámite, ¿no? Entonces va a disminuir el costo y tiempo de trámite, ¿no? Lo que no sucede con la SRL. En este caso, con la SRL, lo que va a pasar es que cualquier modificación vamos a tener prácticamente que modificar el estatuto, hacer un cambio que va a ser muy oneroso y a la larga no nos va a convenir. Y muchas veces, muchas personas, cuando ya han formado una SRL y deciden hacer algún tipo de cambio, justamente porque es muy costoso, prefieren constituir una nueva empresa, ¿no? Entonces, obviamente, pues si yo ya vengo trabajando tiempo en el mercado, mi empresa ya tiene está bien ubicada y todo, definitivamente eso no me va a convenir, pues, ¿no? Por eso les digo que es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el caso de la SRL, igual tiene que tener un gerente y podría tener un subgerente que es opcional, ¿no? En el caso de la sociedad anónima, habremos escuchado mucho con respecto a este tipo de empresas, ¿no? Pero son empresas grandes, ¿no? De repente AGE, Bacus, son empresas grandes desde que nacen y cotizan en bolsa. Entonces sus acciones cotizan en bolsa, por lo cual la mayoría de empresas que nosotros formamos cuando iniciamos definitivamente no va a ser así, por lo cual muchas empresas en nuestro país, en Lima específicamente, que es lo que yo conozco de la formación de empresas, se forman como empresas individuales y sociedades anónimas cerradas. Para que se hagan ustedes una idea de estadística, solo como ejemplo, de 100 empresas que se forman, son, por ejemplo, unas 43 EIRLs, otras 43 SAC, y lo que resta es SA y SRL, y las otras, ¿no? Esa es más o menos una estadística, y se los digo con conocimiento, porque he visto este tema durante mucho tiempo, como para que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Por qué hay más EIRLs? ¿Por qué hay más SAC? Es una estadística bastante certera, bastante específica. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son los requisitos para formar una empresa? Yo les he hablado hace un momento con respecto al tema de la IRL, la SRL, la SAC, la SA. Todas estas son empresas. ¿Cuáles son los requisitos para poder formar estas empresas? ¿No? Entonces, se nos queda en la cabeza, ¿y ahora cómo voy a hacer? En realidad los requisitos no son complejos, ¿no? Aquí se los voy a comentar para que ustedes tengan una idea. A ver, en este caso, requisitos. En primer lugar, reserva de nombre. Reserva de nombre cuesta 20 soles, se tramita en registros públicos, se necesita el DNI de los intervinientes, el objeto social y el capital social. Les voy a especificar un poco más. Habrán escuchado ustedes también, seguro, con respecto a la búsqueda de nombre, ¿no? Habrán escuchado. ¿Por qué ya no lo estoy mencionando aquí? Porque esa búsqueda ya no es obligatoria. Aquí podemos ver en la diapositiva, ¿no? Esa búsqueda no es obligatoria
y esta es una sugerencia, ustedes pueden hacer una búsqueda gratuita a través de la página web de registros públicos, ¿no? Yo le he puesto ahí un ejemplo como para que sepan más o menos cómo buscarlo. Esa búsqueda, como les digo, es gratuita, y si bien es cierto, la búsqueda es en ese momento, ¿no? Me va a permitir a mí tener una idea de la cantidad de empresas que existen con nombres parecidos, ¿no?, al mío, y como pueden ver también ahí, es una búsqueda que se hace a nivel nacional, de todas las empresas que están formadas a nivel nacional. Entonces, eso a mí me va a dar luces con respecto a las empresas que pueden tener nombres similares, para que yo tenga idea, o de repente también incluso para que me dé idea de cómo podría llamarse mi empresa, porque a veces tenemos muchas cosas en la cabeza y como que no nos ordenamos, pero esto nos va a dar bastante luz con respecto al tema del nombre. Y además es gratuito, cualquiera lo puede hacer desde su computadora, lo que resulta más interesante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de COVID, que nosotros no podemos asistir a ninguna oficina de registros públicos, ¿no? Y eso definitivamente nos va a permitir avanzar si nosotros tenemos un emprendimiento y queremos formar una empresa. Siguiente, por favor. A ver, ya. Aquí tenemos un pantallazo de lo que hace registros públicos con respecto al tema de la reserva de nombre, ¿no? La reserva de nombre, que es la razón social de la empresa, que es lo que les voy a indicar ahorita, cómo ustedes podrían tramitarlo desde su casa ahora, porque ya no podemos asistir a cualquier oficina de registros públicos, ¿no? Como ahí dice, tarda 24 horas, Esto es bastante resumido, yo les voy a dar más detalles a continuación. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. Ya. A ver, entonces, seguimos. Lo que sigue es la diapositiva de publicidad registral en línea. Exacto, gracias. Bueno, como podemos observar aquí, bueno, yo he hecho unos pantallazos del trámite en sí para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? En primer lugar, antes de hacer la reserva, yo me tengo que registrar en la página de registros públicos como un usuario de registros, ¿no? Eso no tiene ningún costo. Más bien, lo que me va a permitir a mí es tener acceso para hacer determinados trámites, entre ellos el tema de la reserva de nombre. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, en la parte final debemos poner deseo suscribirme, ¿sí? Lo que sigue a continuación es que nos va a aparecer, siguiente por favor, una pantalla que debemos llenar con los datos personales de la persona que está realizando este trámite, ¿no? En este caso, nombre, ¿no? Cosas básicas. Nombre, DNI, el domicilio, el correo electrónico, el teléfono. ¿Por qué es importante aquí el correo electrónico? Porque en ese correo electrónico me va a llegar el link para que yo pueda confirmar la suscripción, ¿sí? Siguiente, por favor. Me va a llegar un link en el que yo voy a poder confirmar la creación de ese usuario. Y a partir de la creación del usuario es que yo recién voy a poder gestionar el trámite de la reserva de nombre. Sí. Si bien es cierto, ya tengo el usuario creado, yo no tengo dinero disponible en ese usuario cargado para poder realizar el trámite. Por lo tanto, también a través de la página de registros públicos, yo puedo pagar esa reserva, que es el trámite que quiero realizar, ¿no? Ahí les va a permitir ingresar su número de tarjeta, etcétera. Entonces, una vez que yo ya pagué esa reserva, tengo que indicar los posibles nombres que tuviera mi empresa. En este caso, siguiente, por favor. Sí, exacto. En este caso, la pantalla que tenemos a la vista, ¿no? Es la página de registros que nos permite indicar los 5 posibles nombres que tuviera mi empresa. Si bien todo esto parece muy claro, se les sugiere que indiquen
en el orden de su preferencia, porque muchas veces cometemos ese error también, ¿no? Indicamos los nombres en cualquier orden y al final sale un nombre de empresa que de repente no nos hubiera gustado. Y después cambiarlo significa volver a pagar o simplemente de repente ya está registrado. Entonces, cuando ustedes deseen formar la empresa, indiquen los nombres de su preferencia en el orden que ustedes tengan prioridad para eso, ¿sí? Otra cosa, cuando nosotros estamos reservando el nombre, tengan muy presente que ese nombre de empresa guarde relación con la actividad o actividades que ustedes van a desarrollar. Por ejemplo, si yo le pongo de nombre a mi empresa servicios, bueno, un nombre en general. A ver, ¿qué le podríamos poner? Constructora Ramírez, ¿no? Por ejemplo. Y dentro de mi objeto social después decido incluir servicios odontológicos. ¿Ustedes creen que eso sería confiable de repente? Si mi nombre de empresa dice Servicios Contables Ramírez y dentro de mi objeto social incluyo servicios odontológicos, no es muy confiable, ¿cierto? La mayoría de empresas con las que nosotros queremos trabajar, queremos tener confianza con ellos. Entonces, por eso se sugiere que guarde relación con la actividad económica. Por ejemplo, algunas empresas, he observado que algunas empresas cuando van a realizar actividades, distintas actividades, tienen como nombre de empresa Inversiones Ramírez SAC. Eso es un ejemplo. Lo digo por el tema de inversiones, ¿no? Entonces, esas inversiones me da luces de que van a ser o pueden ser varias actividades como giro de empresa, ¿sí? En el caso también, por ejemplo, otras empresas se denominan servicios generales, ¿no? Servicios generales Ramírez SAC. Entonces, yo doy a entender a las personas que quieren contratar conmigo o de repente quiero contratar con el Estado que dentro de mi objeto social tengo muchas actividades que ofrecer, varias actividades. Entonces, eso me va a permitir a mí poder contratar con las personas, ¿sí? Bueno, como les decía, nos permite la página señalar 5 opciones de nombre y en el orden de su preferencia, que es lo ideal, señalar los datos del solicitante, la dirección, el correo, el teléfono. Otra cosa, cuando nosotros tramitamos la reserva de nombre, sí, cuando nosotros tramitamos la reserva de nombre, nos va a pedir que indiquemos el nombre de las personas que formarían la empresa, el dato de los socios. Entonces, por favor, cuando tramiten la reserva, deben indicar el nombre de los socios. Después no lo pueden cambiar. Cambiar significa hacer un desistimiento, y un desistimiento es un trámite con registros públicos. Si antes había que acercarse a registros públicos, presentar una carta para desistirme de que formo parte de esa empresa, porque no soy yo la que lo va a hacer, sino mi primo, mi tío, y yo lo hice simplemente como por hacerle el favor de presentar el documento, porque no tenía esta información. Entonces, es muy importante considerar esto. Cuando nosotros vamos a hacer la reserva de nombre, incluyamos a las personas únicamente que van a formar parte de la empresa. No incluyamos a terceros, porque después vamos a tener estos problemas. Como les digo, si antes era un poco complejo tener que acercarse con registros públicos para tramitar en un desistimiento, imagínense ahora, ¿no? Ir a registros públicos, la verdad es que un poco complicado, ¿no? Bueno, después de haber nosotros concluido con haber llenado esta información para el trámite de la reserva, lo que vamos a tener como resultado es este formulario que tenemos a la vista, ¿no? En el que nos indica los nombres que nosotros hemos solicitado, también los datos de las personas que han solicitado la reserva y sobre todo, bueno, no se ve muy bien, pero hay una parte acá en la que dice, bueno, dice 2020, algo así, no sé si lo pueden leer, pero ahí al costadito aparece el número de título, mediante el cual nosotros vamos a poder hacer un seguimiento a este trámite que acabamos de reservar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a poder ver en qué estado está la reserva.
se supone que la reserva va a salir, pues, va a salir a nuestro favor, ¿no? También podría ser que todos los nombres que hemos indicado estuvieran o existieran, ¿no? Aquí en este pantallazo que tenemos podemos ver para consultar el trámite de la reserva, ¿no? Y se ingresa como consulta de títulos, ¿no? Siguiente, por favor. El resultado que esperamos sea favorable, ¿no? Es la reserva de nombre. La reserva de nombre que va a contener el nombre de la empresa que ha salido reservado a nuestro favor. Esta reserva de nombre, Registros Públicos nos la otorga por un periodo específico. No sé si pueden leer, dice, bueno, es 30 días. 30 días dentro de los cuales nosotros podemos formar nuestra empresa. Es decir, dentro de esos 30 días, nosotros tenemos que hacer la minuta, la escritura y la inscripción en registros, ¿sí? Tenemos que hacerlo, porque si por A o B dejamos que pasen los 30 días y no hemos realizado el trámite, lo que va a ocurrir es que la reserva se venza. Y si se vence, podemos volver a hacer una nueva reserva, es cierto, pero nos corremos el riesgo de que alguien tome ese nombre que nosotros hemos querido reservar, y también porque hay que volver a pagar, ¿no? Hay que volver a pagar los 20 soles, y así sucesivamente mientras no hagamos el trámite, ¿no? Eso es. Otra cosa que les quiero comentar. En esta reserva aparece el nombre de la empresa, ¿no? Aquí en esta reserva no hay un nombre abreviado, pero, por ejemplo, también si yo quisiera, la empresa podría tener un nombre corto, un nombre abreviado, como así le dicen. Por ejemplo, si yo hubiera reservado el siguiente nombre: Constructora Altamirano Sociedad Anónima, ¿sí? Constructora Altamirano Sociedad Anónima. El nombre abreviado sería CASA, que vienen a ser la abreviatura de C de Constructora, A de Altamirano y SA de Sociedad Anónima. Ese sería el nombre abreviado de la empresa. ¿Por qué les menciono esto? O sea, ¿para qué es relevante? ¿Por qué? Porque conozco muchas empresas que lamentablemente, porque han indicado un nombre muy extenso, un nombre muy largo como empresa, cuando quieren realizar algún trámite con alguna entidad financiera, se complican. ¿Por qué? Porque como no tienen nombre abreviado, les exigen que pongan el nombre largo. Y después eso no cabe a veces en los pequeños espacios que tienen estas entidades y terminan complicándose, incluso para recibir un cheque, etcétera. Por eso se sugiere que si el nombre es muy extenso, podrían ustedes, opcionalmente, si desean, tener un nombre corto, ¿no? Un nombre abreviado. Esa es una sugerencia, ténganlo en cuenta. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, a ver, aquí me gustaría que retrocedamos a la diapositiva. Ya, está bien, ya. El resultado va a ser que vamos a obtener nosotros una minuta, ¿no? Una minuta, un acto constitutivo, como lo denominan. Bueno, esta minuta, ¿qué va a contener? Esta minuta va a contener todo lo que nosotros hemos presentado. En este caso, ya la reserva de nombre registrada a nuestro favor, va a contener los generales de ley, es decir, los datos de las personas que están formando la empresa, nombre, DNI, el domicilio, la nacionalidad, porque también pueden formar la empresa extranjeros, ¿no? Con carnet de extranjería. En su momento también se permitía los venezolanos con el PTP, ¿no? Porque estaba autorizado. También las personas que tienen pasaporte, pero con autorización para firmar contratos. Todo esto, obviamente, tiene que estar vigente, ¿no? El DNI de los socios, de todos los intervinientes, tiene que estar vigente. El tema de las deudas con OMPE, podemos revisarlo también a través de la página de OMPE. Y si tengo una deuda, puedo cancelarla en el Banco de la Nación. No va a haber ningún problema. Como les comenté hace unos momentos, muchas personas tienen este interrogante de querer formar la empresa con sus cónyuges, ¿no? Y también, como les dije,
la única manera de formar la empresa con un cónyuge es siempre y cuando exista una separación de patrimonio. Caso contrario, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa separación de patrimonio está debidamente inscrita en registros públicos. Solo así. ¿Qué pasa si el familiar que quiero que forme parte de la empresa es mayor a 70 años? ¿No? ¿Se puede formar una empresa con alguien que es mayor a 70 años? Sí se puede formar la empresa, pero la mayoría de notarías solicita un examen médico que permita dar fe de su estado psicológico de esta persona, ¿no? Eso siempre, a pesar de que uno puede llevar ese certificado médico, queda a discreción del notario tomarle la firma o no, porque el notario le va a hacer algunas preguntas a esta persona, si es mayor de 70 años, ¿no? En la minuta también vamos a indicar la actividad o actividades que va a desarrollar la empresa. Eso es algo que también considero que ustedes deben tomar en cuenta, ¿sí? El objeto social, la actividad o actividades que va a desarrollar mi empresa. Muchas veces, cuando tenemos la idea de emprender, consideramos de repente un solo rubro, ¿no? No sé, supongamos que voy a formar mi empresa de servicios odontológicos. Digo, yo soy odontóloga, quiero brindar servicios odontológicos, nada más. Sin embargo, si yo constituyo una empresa solamente con eso, probablemente más adelante quiera hacer una modificación de estatuto para ampliar mis actividades. Y eso involucraría un tema de tiempo y de dinero, por lo cual se sugiere que indiquen otras actividades. En el caso de los servicios odontológicos, sí, servicios odontológicos, pero podríamos agregar de repente importación, comercialización, distribución de equipos odontológicos o equipos médicos o cosas que guarden relación, ¿no? Puede ser una actividad o varias actividades. Muchas empresas, como les decía también, se dedican a servicios generales. Entonces, indican varias actividades, como por ejemplo, compra, venta, importación, exportación, no sé, de artículos y productos ferreteros, de limpieza, muebles, etc. También incluyen servicios de fumigación, incluyen actividades de construcción, entre otros, ¿no? O sea, pueden ser varias actividades. Eso es lo ideal, ¿no? Yo puedo indicar una actividad que estoy desarrollando, que pienso hacer en este momento, y también proyectarme a más adelante desarrollar otras actividades en el futuro, ¿no? Para que, como les vuelvo a decir, para que después ustedes no tengan la necesidad de hacer una modificación, porque eso es oneroso, eso cuesta. Las notarías nos cobran por cada modificación que uno quiera hacer. Si vamos a incluir un nuevo socio, si vamos a cambiar de actividad, si vamos a agregar actividades, etcétera, etcétera. Todo eso cuesta. También en la minuta figura el capital social, ¿no? El capital que le vamos a dar a la empresa. Este capital puede ser en dinero o puede ser en bienes. Eso va a depender en realidad de los socios, de quienes estén formando la empresa, ¿sí? El capital al final va a determinar el aporte que cada uno de nosotros le está dando a la empresa. ¿Qué significa? Que quien aporte más tendrá más acciones. De esta manera también significa que cuando haya que repartir las utilidades, o sea, lo que generemos en las ventas, etcétera, nos va a corresponder de la misma manera, o sea, va a ser proporcional. Por eso se les pide también pues que sean claros con esos aportes, porque muchas personas a veces se confían un poco y forman la empresa con amigos y dicen, yo estoy aportando todo y mi amigo está aportando su conocimiento, ¿no? He escuchado muchos casos así y lamentablemente después la consecuencia o lo que ha ido pasando no ha sido bueno, ¿no? Lo ideal es que si nosotros formamos la empresa con alguien de confianza y que el aporte sea proporcional a lo que vamos a realizar, ¿no? 50-50, 80-20, pero eso es un acuerdo entre los socios porque existe una confianza, ¿no? A ver. Después estamos en
Ya, estamos en el tema de la minuta, ¿no? Eso es lo que contiene básicamente la minuta, como les decía, los datos generales de ley, los DNI, los datos de las personas, la reserva de nombre, obviamente, el capital de la empresa, si va a ser en dinero, va a ser en bienes, también los porcentajes, y obviamente, pues, en esta minuta tiene que estar incluida, de todas maneras, quién va a ser gerente y si hubiera subgerente, de ser el caso, ¿no? ¿Sí? A ver. Después de que nosotros hemos elaborado ya la minuta, de que todo está ok, que hemos incluido toda esa información, el siguiente paso es ir con la notaría, ¿sí? Ir con la notaría, y la notaría, bueno, lo que va a hacer es elaborar la escritura pública. Va a verificar que toda la documentación que hemos presentado esté conforme, esté correcta, y va a elaborar la escritura pública. Y después va a correr esa información, va a enviar esa información con registros públicos. ¿Cuánto tiempo tarda una notaría para elaborar una escritura pública? Bueno, pues un tiempo aproximado, porque depende de la carga de la notaría, es de 24 a 48 horas, ¿no? Pero eso es dependiendo de cada notaría, ¿no? De la carga de la notaría. ¿Qué sigue después? Sigue que este documento, después de haber nosotros, los socios, firmado la escritura o el titular, si fuera una IRL, firmado la escritura, lo que sigue es que la notaría envíe esta documentación con registros públicos. Y en este caso, SUNAR, que es registros públicos, lo que va a hacer es calificar y registrar la constitución de la empresa, ¿no? Con lo cual va a generar un número de partida. Con ese número de partida ya la empresa existe. La empresa existe y esa información del número de partida se vuelve pública. La podemos encontrar en la página de registros, así como les comenté al inicio, de hacer una búsqueda nacional de empresas, ¿no? Cualquiera puede ver esa información, ¿no? Ya tenemos la empresa formada. El tiempo aproximado en que tarda registros es aproximadamente 48 horas, ¿no? Aproximadamente. En calificar y generar esto, ¿no? Bueno. Aquí en la siguiente diapositiva vemos cuáles han sido todos estos pasos para formar la empresa, ¿no? Llegar hasta registros públicos, que es todo lo que les he señalado hasta ese momento, no es todo. En realidad no es todo. En realidad es un camino que hay que seguir siempre y cuando estemos hablando de una persona jurídica, ¿no? Lo primero que hemos hecho que ha sido la minuta, y para eso hemos indicado determinados requisitos, ¿no? Los DNIs, la reserva de nombre, la actividad económica, el capital. Todo eso para que nos dé la información necesaria para nosotros poder formar la minuta. Después de eso, vamos con la notaría para el tema de la firma de la escritura pública. Y de ahí con registros públicos, ¿no? La notaría envía la información con registros públicos y nos da el número de partida. Una vez que ya está inscrito en registros públicos, tenemos nosotros ya la partida y la notaría nos ha entregado el testimonio, lo que podemos hacer es ya gestionar el tema del RUC, ¿no? ¿El RUC con quién? Con la SUNAT, ¿no? Después, si nosotros tenemos trabajadores, vamos a tener que registrar esa información en la planilla electrónica, ¿no? Para poderlos declarar. Si deseamos también, que es opcional, podríamos acogernos al REMIPE, ¿no? Todas aquellas empresas que deseen pueden acogerse al REMIPE. Este registro también es totalmente gratuito. También el tema de salud o SIS, ¿no? Los permisos sectoriales, que también son importantes, y eso va a depender de cada actividad económica específica, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy una empresa de turismo, definitivamente voy a necesitar, soy una agencia de turismo, tengo que tener un permiso de MINCETUR, de todas maneras, ¿no? Si yo comercializo armas, tengo que tener un permiso. No es una actividad común a la que cualquiera pueda dedicarse, tengo que tener el permiso correspondiente. Si soy un restaurante, tengo que tener mi licencia de funcionamiento. Todas aquellas empresas que tengan atención al público, ¿no? Tienen que tener una licencia de funcionamiento por el tema del aforo, por el tema de defensa civil, entre otros, ¿no?
Y también, obviamente, el tema de la legalización de libros. La legalización de libros se da, en este caso, con la notaría, ¿no? Algunas notarías varían también un poco en los costos con respecto a eso, ¿no? Bueno, eso sería todo en general. La verdad es que me gustaría mucho haber podido absolver algunas de sus dudas. Simplemente me queda nuevamente agradecerles a todos por habernos acompañado esta noche y nuevamente agradecer al instituto por la invitación. Muy buenas noches. Gracias. Queda apertura- Queda aperturado para el inicio de la ronda de preguntas. Tenemos preguntas que ya han ingresado al chat. Doctora, le preguntan, si incrementé el saldo para la reserva de nombre de 20 soles y al día que quise hacer la gestión me sale 00 disponible, ¿a qué se debe ello? ¿Incrementó el saldo? O sea, ¿realizó el trámite o no realizó el trámite? Indica que incrementó el saldo para la reserva, o sea, incluyó los 20 soles, pero un día posterior, entiendo, quiso hacer la gestión, pero sale como 00 disponible. ¿A qué se puede deber? Indica. Puede Iris deberse, Ruti Peralta. puede deberse una falla general de registros, ¿no? Porque en realidad si no hemos realizado ningún trámite, no sería coherente que no tengamos saldo. Es como si estuviéramos precargando para cualquier tarjeta y poniendo un monto de dinero. No, en su mismo usuario debe figurar, tiene un historial de cómo podemos verificar los trámites realizados. Probablemente, porque a veces pasa, sin querer ingresamos información o lo dejamos a la mitad y para registros puede ser considerado como que hubiéramos concluido. Pero le sugeriría en todo caso que revise el historial de los procedimientos que ha seguido, ¿no? En todo caso, sí tendría que enviarle un correo a registros públicos con el pantallazo, ¿no? Como de ese historial para que vea registros que no se ha realizado ninguna acción. Eso sería, ¿no? Muy bien, doctora. Continuando con las preguntas. Buenas noches, doctora Ríos. Agradezco su excelente ponencia y de antemano su respuesta a mi interrogante. ¿Se puede separar a un socio e incluir a un nuevo socio a la sociedad? ¿Dicha acción se puede realizar en un solo acto? Sí, bueno, en este caso estamos hablando de repente, no sé qué tipo de empresa, pero por ejemplo, si hacemos una modificación en el caso de la SAC, sí podríamos hacerlo, ¿no? Tendría en este caso que presentar prácticamente su renuncia uno de los socios y automáticamente se tendría que nombrar a un nuevo socio. Pero todo eso, para que sea legal, tiene que haberse dado una junta general de accionistas y haberse dado una convocatoria, ¿no? Porque no es que coordinamos simplemente así, todo tiene que ser formal, ¿no? Para eso tenemos que tener el libro de actas legalizado y tiene que haber una convocatoria, ¿no? La Junta General de Accionistas hace la convocatoria, señala los puntos de agenda y ahí es que donde se acuerda y de ahí recién ese documento podría ser elevado a registro. Muy bien. La siguiente pregunta. Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a la doctora Ríos por la exposición brindada y a su vez realizarle la siguiente pregunta. ¿Qué instituciones ayudan con la formalización de empresas? Ya, bueno, en nuestro país, en primer lugar, el gobierno ayuda a la formalización de empresas a través de los CDEs, a través del programa Tu Empresa, y también tenemos, por ejemplo, las notarías a través de las cuales podemos realizar los trámites de formalización, ¿no? Una pregunta adicional. Igualmente, la señorita Iris Ruti Peralta, que hizo la consulta respecto al historial, que recargó el saldo de 20 soles y que después no se visualiza, pregunta cuál sería el correo de registros públicos para hacer el reclamo del saldo disponible. Ya. Le podríamos enviar en todo caso internamente ya el correo, ¿no? ¿Sí?
Sí, ok. Nosotros le estaremos enviando el correo a la señorita Iris Ruti Peralta. No se preocupen. Muy bien, no existiendo más preguntas, nos queda felicitar la exposición realizada por la doctora Sonia Ríos Navarro, muy ilustrativa y precisa para esta nueva etapa del COVID-19 en el que existe mucho desconocimiento, pero ahora las herramientas que nos ha puesto a la luz nos brindan cómo y qué mecanismos debemos realizar. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias.